La espiritualidad, ¿cuán importante es para nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta palabra y tal vez la hemos tomado a la ligera o pensamos realmente saber la definición? Parece ser simple, pero ¿lo será? Yo creo que la espiritualidad no es tan simple, dependiendo de cómo la queramos ver, pero ciertamente su práctica es posible que lo sea. Bueno, la espiritualidad la hemos visto de diferentes formas y te la han enseñado de alguna manera u otra. Sin embargo, hoy hemos invitado a una persona experta en el tema y vamos a ver cuán importante es la espiritualidad en la vida, más aún en aquellos que hemos decidido seguir a Cristo. Nosotros como seres humanos necesitamos tener una relación con algo, necesitamos llenar unos espacios, pues ciertamente tenemos unos vacíos existenciales que necesitamos de alguna manera u otra conectar con algo. Algunos lo llaman algo del universo, otros lo describen de diferentes formas. Bueno, no sé tú, pero para mí es una conexión con mi creador, el Dios que me ha dado la vida, ese soplo de vida. Y para mí la espiritualidad va más allá de la palabra, sino es un estilo de vida que me lleva y me conduce a diferentes prácticas, el cual me va a seguir creciendo y conectando y descubriendo cosas aún mayores de mi creador. Por eso es que hoy te damos la bienvenida a Más que un Café Siglo XXI con taza de café en mano y el cántico del coquí. Hoy me acompaña el doctor, pastor, amigo, escritor, teólogo. Usted no sabe cuántos títulos podrá tener, pero ciertamente un hombre de Dios, humilde, que hemos conocido desde Costa Rica, pero realmente es colombiano, ¿verdad? Y vive en Costa Rica. Y tuvimos la oportunidad de conocerlo en un retiro del silencio, espiritualidad aquí en Puerto Rico, pero también lo tuvimos de recurso en nuestra denominación en las iglesias Bautista de Puerto Rico, en una de nuestras asambleas. Así que bienvenido, pastor, amigo Harold Segura. Bueno, muchísimas gracias. Una alegría de verdad compartir con ustedes este café siglo XXI. Y a propósito de café, en las 4 ocasiones y 4 bendiciones que he estado con ustedes en Puerto Rico, me ha sorprendido el café. Me ha sorprendido y hasta 2 o 3 libras de café puertorriqueño me he traído. Y mire que un colombiano transporte café puertorriqueño es porque es muy bueno y este café siglo XXI sin duda mucho mejor. Muchísimas gracias por la invitación. Una alegría estar de nuevo en Puerto Rico a través de este medio. Saludo para todos, para todas las amigos, amigas y que Dios bendiga mucho el programa que vamos a tener ahora. Qué bueno, y eso que no has probado el que yo hago. Bueno, entonces queda la deuda. Pero también me acompaña el amigo, pastor y compañero Héctor Soto de la Segunda Iglesia Bautista de Cagua. Va a decir ya mismo, ciudad y corazón de Puerto Rico. Eso es lo que va a decir. Cagua, centro y corazón de Puerto Rico, el nuevo país. El nuevo país, se me olvidó. Para mí es un honor también, Héctor, que puedas estar aquí conmigo en este espacio que estamos retomando después de un tiempo sin haber estado al aire. Sí, gracias. Bueno, un privilegio para mí estar invitado aquí, y más tu presencia y la presencia del compañero, el profesor Harold Segura, que es una extraordinaria persona y es un recurso también que nos ha bendecido grandemente en los últimos años. Y un salsero increíble. Cocolos. Nos llamamos también. Qué bueno. Oye, mira, parte de lo que queremos hoy es hablar es de lo que comenzamos. Comenzamos introduciendo algo muy, muy ligero sobre la espiritualidad. Y Harold, a mí me gustaría que nosotros pudiéramos poner sobre la mesa o el tapete, no sé cómo lo puedan decir en otros países, ¿verdad? Las cartas sobre la mesa y pudiéramos comenzar a definir qué es espiritualidad, ¿verdad? Y por qué es importante que nosotros podamos aprender sobre la misma. Sí. Bueno, mira, a mí me ayuda mucho ahora último hacer una diferencia entre la definición amplia
general y antropológica que uno pueda hacer de la espiritualidad, y la definición propiamente religiosa, confesional, en el caso de nosotros tres, la definición cristiana. ¿Por qué me ayuda esa diferencia? Porque la espiritualidad para mí es la forma como cada ser humano desarrolla ese aspecto precisamente humano de sí mismo. Me explico de otra manera. La forma como cada persona busca la plenitud de vida, conectándola con algún valor trascendente. Mira que allí estoy hablando más allá que el desarrollo académico, mental, que es tan importante. Estoy yendo más allá del desarrollo o el crecimiento físico, social, económico. Estoy hablando no tanto del desarrollo del hacer, sino del ser. ¿Cómo cada persona desarrolla su ser humano? Bueno, hay muchas formas, pero nosotros, ahora vamos con la definición cristiana, nosotros ese camino de la planificación humana lo hemos encontrado en Jesús. Entonces, la definición, ahora sí confesional, es la forma como buscamos ser lo que Jesús quiere que seamos, según Juan 10:10. Dice que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, vida en plenitud. Entonces, la forma como yo desarrollo, no mi religiosidad, ni necesariamente mi piedad, sino mi ser humano pleno, pues nosotros lo encontramos siguiendo a Jesús. En resumen, la definición cristiana es la forma como nos hacemos cada vez más humanos, siguiendo el Evangelio de Jesús, siguiendo sus pisadas, siguiendo sus enseñanzas, su ejemplo, que a lo que apunta, y aquí termino, a lo que apunta no es a ser mejores personas del templo, aunque eso pueda estar incluido, sino hacer que el ser humano sea más humano. Yo creo que esa es la espiritualidad de Jesús, en contraste con las espiritualidades fariseas, en general las espiritualidades del templo, que eran más religiosidad que espiritualidad. No sé si la definición resultó larga, pero a mí me ayuda mucho esa diferencia y me ayuda también a extenderla de esta forma, Angelita. No, me parece extraordinaria y pone sobre la mesa a discusión, ¿verdad? Hay una palabra que trazaste en esa definición: espiritualidad, religiosidad. Entonces, nosotros estamos viviendo en un mundo muy aprisa, donde estas dos palabras se están encontrando. Sí. Y de alguna manera están teniendo un choque o una confusión de lo que realmente es cada una. Y yo creo que eso nos hace perder de perspectiva qué es lo importante en nuestra vida como creyentes. Uh-huh. Entonces, hay unas marcas que se dan cuando yo estuve dando clases de vida y fe cristiana en la universidad. Una de las cosas que comenzaban era definir religión versus espiritualidad, ¿verdad? Esa religión, que es un grupo donde tenemos un grupo de personas que en común acuerdo algo se une, algo que tienen en común, que les atrae, que les da afinidad y se unen a practicar X o Y, ¿verdad? Sí. Versus la espiritualidad que va dando en un estilo de vida continuo, en algo que se va desarrollando en un tú a tú, pero como decías en tu definición, tiene una expresión de vida. Sí, sí, sí. Y mira, Angelit, te interrumpo para esto. La diferencia entre religiosidad y espiritualidad nos ayuda, pero también tiene su complejidad. No necesariamente uno debe oponerlas. Cuando yo hablo de religiosidad, ¿a qué me refiero? A cultivar unos ritos, unas tradiciones, unos hábitos, unas doctrinas, en el caso nuestro como evangélicos, en el caso más particular el mío, una forma de ser evangélico que llamamos bautista. Uh-huh. Entonces, todo eso
es un medio para que nosotros encontremos a través de esas doctrinas, de esas creencias, de esas tradiciones, de esos ritos que son tan ricos, pues que nosotros busquemos lo que es fundamental para Jesús, que es la vida plena, el ser humano pleno que nos conduzca a ser mejores mamás, mejores papás, mejores ciudadanos, mejores profesionales, personas que sepan disfrutar la vida como la disfrutó Jesús y entregarla en servicio amoroso por los demás. Entonces la religión puede ayudar, sí, el rito puede ayudar, la costumbre puede ayudar, pero siempre y cuando no se quede el medio convertido en un fin, que es lo que yo ya comienzo a ver que pasa en muchas formalidades evangélicas que terminan afirmando la doctrina por encima de lo que para Jesús terminó siendo más importante. Me llamó la atención en la definición y se une a lo último, lo que acabas de mencionar, que como parte de la definición, seguir los pasos de Jesús, pero también para que las personas sean mejores seres humanos. Me Sí, encantó eso, seguir los pasos de Jesús y ser un mejor humano. sí, Y entonces eso también, ¿verdad? Porque la espiritualidad tenemos la tendencia de alejarla de nuestra humanidad, tenerla en un concepto mucho más elevado, pero esta definición que nos estás compartiendo, lo que nos está diciendo es que no, tenemos que ser entonces sí, mejores personas. O sea, nuestra humanidad tiene que crecer, sí, exactamente. tiene que Exacto, crecer. sí, Y, igualmente, si como parte de los ritos o la parte religiosa que vivimos, que la practicamos, ¿verdad? Y somos bautistas, pero entonces estos ritos o toda esta parte religiosa, entonces nos tiene que impulsar a continuar tras los pasos de Jesús y que yo entonces me convierta en ese mejor ser humano. sí, exacto. Lo has dicho muy bien, Héctor. Lo has dicho muy bien porque a veces resulta atrevido decirlo así, como lo voy a plantear ahora. A ver, Jesús no vino para que fuéramos mejores cristianos, Ujú. sino para que fuéramos mejores seres humanos. Sí. Y lo cristiano, cuando se enfoca debidamente, debe apuntar a lo verdaderamente humano. ¿Y lo verdaderamente humano qué es? Pues lo que Jesús propone, sensibilidad, ternura, compromiso, búsqueda de la justicia, disfrute de la vida, capacidad para afrontar el dolor, para atravesar una enfermedad, para no desesperar cuando todo daría, para hundirnos en medio del fracaso, para ser seres humanos resilientes, que yo creo que es el gran conflicto que tiene Jesús con los religiosos de su tiempo, porque estos fariseos, saduceos y otros les sobraba religión, pero se quedaban muy cortos en humanidad. Entonces Jesús viene para precisamente plantear una nueva forma de conectarse con el Abba, con el Padre y Madre eterno y hacer una conexión que nos recupere lo esencial de la vida. Bueno, por ahí estamos coincidiendo muy bien. Y entonces, bueno, es que nos estás estremeciendo aquí, nos está moviendo los cimientos, porque cuántas veces los predicadores, incluyéndome, utilizamos esa línea, tenemos que ser mejores cristianos, y lo repetimos en los estudios, es parte de nuestra retórica, pero es que ahora es que tenemos que ser mejores humanos, entonces, Sí. ¿verdad? Claro, tenemos que ser un mejor cristiano, eso es parte también. Para lo otro, porque mira, hay gente muy buena cristiana, a ver, que están metidos en unas cosas muy inhumanas hoy en día. ¿Ves? Yo creo que eso nos ayuda un poquito para quienes nos están siguiendo de qué es lo que estamos hablando. Mira, hay gente muy buena cristiana en el sentido religioso del término, pero que están viviendo unas vidas muy inhumanas y contribuyendo a unas sociedades muy inhumanas.
Hay gente que con textos en la Biblia está aplaudiendo guerras, está respaldando invasiones, está desentendiéndose de la sociedad, pero de 10 puntos marcan 10 en su iglesia. Bueno, esos 10 puntos de la iglesia no es que estén mal, sino que tendrían que sensibilizarle el corazón, dice Jesús. Sensibilice ese corazón. Si usted quiere guardar el sábado, si usted no quiere lavarse las manos, pues eso tiene algún valor, pero no se quede allí. Entonces le dicen, Señor, entonces lo que tú estás es destruyendo la religión y la ley. Dice, no, la ley está buenísima, pero ustedes se están quedando a mitad de camino. La ley apunta a algo más allá, porque la ley fue dada para bien del ser humano y no el ser humano para que se someta a esa ley. En la discusión que tuvo sobre el sábado, ¿no? Entonces, me parece que el sentido de humanidad tendríamos que afirmarlo hoy porque, Angelit y Héctor, lo que hoy está en crisis en el mundo es el sentido de humanidad. Y el Evangelio de Jesús viene precisamente para eso, para devolvernos el factor creación del Dios que nos quiere plenos, humanos y haciendo una sociedad más sensible, más solidaria. Bueno, volvamos con la palabra, más humano, más humana. Sí. Es bien interesante porque lo vemos. Es como ver, si vamos al texto, vamos a encontrar en el Evangelio varias escenas así. Y vemos una en específica que viene a mi mente, es como cuando le cuestionan a Jesús y tus discípulos no se lavan las manos antes de cenar, ¿verdad? Y hay una pregunta, entonces él le dice, pero más allá de lavarse las manos, ¿qué es lo que realmente importa, verdad? En el texto. Y eso nos deja pensando, ¿verdad? Mi cabeza está dando vuelta, porque ¿cuántas veces vemos que se está cumpliendo con un checkmark, como dices, Harold, de que yo estoy cumpliendo con aquellas cosas que se establecieron y que nosotros interpretamos y definimos como era? Entonces, confundimos la sana doctrina con doctrina, ¿verdad? Que establecemos en medio de unas reglas de una iglesia, que hay una estructura, que hay cosas que son importantes, pero pierden la esencia de lo que realmente Jesús nos viene a enseñar, que fue a cómo nosotros nos hacemos con la gente, cómo nosotros nos movemos y nos comportamos y nos humanizamos sin dejar que el reino deje de ser la esencia, ¿verdad? Es que ayer creo que posteaba, o en estos días algo en TikTok, que hablaba de que adoran la ley, pero pierden de perspectiva que el amor es el que arropa todas estas cosas. Sí. Bueno, ahí mencionaste la palabra que está en el corazón de la espiritualidad de Jesús, amor. Amor. Dice, el resumen de la ley es ese. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todas sus fuerzas, al prójimo y a ti mismo. A ti mismo. Porque allí donde encuentras al prójimo y lo encuentras a través del amor servicial y solidario, te estás encontrando conmigo. O sea, la revolución de Jesús es una revolución precisamente espiritual, porque no viene para resucitar la religión, esa religión del templo, ¿no? Sino que viene para recuperar lo que Dios siempre ha querido. Es precisamente seres humanos como los definíamos ahora. Y eso le trae tal conflicto con el templo, que es el templo el que después lo lleva a la cruz. Y eso suena muy duro y muy grosero. Pero es el templo, son los religiosos, es el Sanedrín. Pilato hasta se lava las manos y dice, bueno, esta gente de verdad va con malas intenciones y mejor yo no me meto porque voy a tener problemas con el César. Pero quien lleva a Jesús a la cruz es el Sanedrín, porque no soportan que se mueva
ni un ápice de ese templo y de esa religión como ellos lo estaban planteando. La revolución es muy profunda, la de Jesús. Sí. Entonces, si conocemos los textos y vemos que eso fue lo que Jesús nos enseña, ¿por qué cree usted que sigue siendo un tema ligero para unas cosas y difícil de poder separar, ¿verdad? En medio de la iglesia. Vamos a hablar de la iglesia. Sí. De la iglesia, porque a veces estamos teniendo unas generaciones con unos discursos de espiritualidad que muchas veces entienden que en la definición de espiritualidad, esa conexión, yo me conecto, yo crezco, yo me humanizo porque me hago eco con los que lloran, ¿verdad? Estoy en esa área, versus aquellos que han estado trabajando una palabra de una vida, tal vez, pues yo me consagro, yo voy a la iglesia, yo cumplo con estos estatutos, pero aun cuando el texto está tan explícito, es tan difícil separar una cosa de la otra. No sé si me explico bien a lo Claro, claro que sí. que... Sí, sí. ¿Por qué? A ver, yo te intento una respuesta. ¿Por qué la religión le gana a la espiritualidad? Si nos devolvemos un poquito a la historia, el movimiento evangélico nace en América Latina y en la América hispana como una alternativa de religión a la Iglesia Católica. Sobre todo en el caso del continente latinoamericano. Nacemos anticatólicos porque el mensaje original es: el catolicismo es religión. Venga aquí que encuentra la verdadera vida. Pero nota, hay un contraste entre religión y fe. Pero con el paso de los años, en el caso de América Latina, la América Latina continental, después de un siglo, tenemos una segunda religión. Para quienes nos interesa mucho el tema de la espiritualidad, tanto católicos como evangélicos, nos preocupa eso. Cuando la iglesia termina siendo más un eje de religiosidad, costumbre, rito, que de vida plena. Nos preocupa católicos y evangélicos. Bueno, pero entonces, ¿por qué tanto gusto por la religión? Porque es que la religión tiene su encanto. La religión tiene su encanto. Eso de yo ir y cumplir, dar el diezmo, en el caso católico, quemar un incienso, ir donde el sacerdote y recibir el sacramento. En el caso nuestro, ir a un culto. Eso tiene su encanto, pero tiene también su engaño. Pensar que uno cumplió con la vida y cumplió con Dios haciendo eso. Entonces tiene su encanto. Fuera de la fe cristiana tiene su encanto la religiosidad que dice: úntate esta agua, que con esa agua vas a quedar más limpio, tus enemigos te van a abandonar, ya no vas a tener enemigos, y el novio que perdiste y todavía sigues queriendo va a regresar. Pero mira, es un engaño. Yo hago algo y con eso cumplo. Yo no me tengo que esforzar ni siquiera por reconquistar al novio. Sencillamente me baño. Jesús, y termino acá, en una ocasión dice: si traes tu ofrenda al altar, yo no niego que eso tenga un valor, pero yo lo que te digo es: agrégale a eso la reconciliación con tu hermano. Entonces te propongo, deja la ofrenda en el altar y anda y reconcíliate con tu hermano y vuelve. A mí me gusta mucho eso de deja la ofrenda en el altar. No vaya a ser que te vas a reconciliar y ni te reconciliaste ni trajiste la ofrenda. Sí. Pero mira, lo primero es humanízate. Y no vas a pensar que con una ofrenda cumpliste con la vida y cumpliste con Dios. Harold, en el siglo XXI que vivimos y siguiendo la espiritualidad desde la perspectiva de ir tras los pasos de Jesús y ser más humanos, pero viviendo en esta era tan tecnológica, en una era, lo que estamos haciendo ahora, estamos conectados a través del internet y
Y los que quizás se habían resistido a la parte tecnológica, la pandemia simplemente los empujó. Tienes Sí, que o participas de esto o quedas aislado del mundo. Pero ¿qué opinión merece la manera en que esto está afectando la espiritualidad de la gente? Entendiendo, ¿verdad? Que es la parte humana la que tenemos que fomentar, ese contacto. Porque cuando hablamos de la parte humana, entiendo también que tiene que ver con esto de ser seres gregarios, o sea, de ser parte de sí, una comunidad de donde nos necesitamos los unos a los otros. ¿Qué sí. opinas? ¿Cómo nos ha ido afectando todo este asunto tecnológico? Sí, sobre todo Héctor y Angeli, nos afecta mucho el sentido que bien llamaste de seres gregarios, Ujú, afirmando excesivamente el individualismo, ujú, el personalismo, el me importa lo que me pase a mí y no me importa lo que le pase al otro. Yo creo que ahí está el engaño precisamente de muchas espiritualidades, porque hoy han surgido cantidad de propuestas de espiritualidad y de religiosidad, pero que no necesitas unirte a nadie ni compartir con nadie. Son espiritualidades centradas en el individuo. Eso en el fondo deshumaniza, porque allí donde no hay comunión, allí donde no hay relación social, compromiso y entrega por otros, Jesús dice, no hay mayor amor que el que da su vida por otros. Allí nosotros perdemos, como seres humanos perdemos, aunque creemos que que estamos ganando, estamos perdiendo. Entonces volvemos otra vez. ¿Qué propone la espiritualidad de Jesús? La espiritualidad de Jesús propone crecer como seres humanos siendo parte de un grupo, de una comunidad humana, no necesariamente familia. Por cierto, él sale muy temprano de su casa. Dice, no, son estos que hacen la voluntad de mi Padre, la familia ampliada. Y se rodea de niños, niñas, mujeres, enfermos, pecadores, forasteros. Entonces Jesús va desarrollando también su humana divinidad en medio de esos 12, de esos 70, de esas multitudes que van alrededor de él. Pero uno dice, allí está muy claro eso. Allí está muy claro de que la espiritualidad de Jesús, a diferencia de otras, es una espiritualidad que se construye en comunidad. De allí el valor de la iglesia, del grupo, bueno, de la familia, ujú. de la convivencia social, fraterna y humana, que nos ayuda a crecer también como seres en plenitud. Sí. Y un segundito. Cuando estás hablando de esto y de ser parte de un grupo, recordé que en la pandemia, cuando estábamos encerrados, se comenzó a hablar de la inmunidad de rebaño. Y ahí, con este diálogo me vino a la mente porque realmente pertenecemos a un grupo y que para lograr vencer la pandemia, ¿verdad? Esa enfermedad que estaba afectando o sea, a toda la sociedad, salió ese término que ni lo conocíamos, porque se nos había olvidado eso, o sea, de pensar en rebaños, pensábamos en animales, y Sí, se nos olvidó que nosotros también tenemos ese comportamiento e incluso, pues, era bien importante y fue bien importante en este proceso para que pudiéramos salir otra vez, que se sí, lograra esa inmunidad del rebaño, no de la persona, no de una familia, no de una raza, sino del rebaño completo. sí, 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 sí. La pandemia nos ayudó a recordar el ser social que somos. Ujú, total. Y sobre todo en el caso de las iglesias, cuando no pudimos sostener la espiritualidad alrededor del templo porque no podíamos ir, nos dimos cuenta que por encima del templo estaba la comunidad, la persona que oraba por ti, que te llamaba, que preguntaba por tu familiar enfermo, era la comunidad más que el templo en sí. Exacto. Sí. Este,
este es un tema que se puede dividir por fase, ¿verdad? Porque tiene mucha profundidad. Así que nos va a ir contestando ese inicio cuando decíamos, ¿será simple? Bueno, sí lo es si nosotros no le ponemos tanta complicación, pero muy profundo. Muy profundo, tiene mucho para seguir aprendiendo y creo que es algo que se desarrolla en el tiempo, ¿verdad? En la madurez, en el crecimiento, Sí. de provocar. Y yo quisiera ir dejando unas pinceladas sobre cuán importante existen varias prácticas. A lo mejor pudiéramos primero decirnos algunos tipos de prácticas que nos pueden ayudar a nosotros a empezar a humanizarnos más conforme a lo que es el reino, ¿verdad? Lo que es eso que realmente procura lo que es el amor al prójimo, el amar a Dios. Porque fíjate que esto nos lleva a nosotros a eso, amar a Dios sobre todas las cosas. Sí. O sea, mi espiritualidad es amar a Dios. Sí. Y si amo a Dios, se refleja en mi prójimo. Se refleja. Entonces, eso me humaniza, porque yo vivo aquí, yo estoy aquí, pero puedo conectar con un Dios vivo que es mi creador y puedo caminar en pos de, en medio del lugar donde me ha tocado estar. Entonces, ¿qué prácticas pudiéramos tener más allá de la lectura y la oración? Porque, en paréntesis, a veces definimos espiritualidad porque esa persona es bien espiritual. No nos vamos a adentrar tal vez en la discusión ahora ahí, pero esa persona es bien espiritualidad porque la vemos orando, porque la escuchamos con retórica, porque asiste, porque cumple lo que hablábamos ahorita, las cosas que son los 10 de la iglesia, checkmark. Pero vemos que no es eso. Entonces, a veces nos confundimos, ¿no? Más allá de la oración, la lectura de la Biblia, que son cosas esenciales, eso son prácticas espirituales, ¿verdad? De la adoración y el ayuno, ¿qué otras disciplinas nos pueden ayudar o debemos aprender a desarrollar? Sí, sí. A ver, yo comenzaría por las que son más conocidas en la tradición evangélica y las conectaría con las enseñanzas fundamentales de Jesús, en las prácticas que él mismo tuvo y en las prácticas que motivó a sus discípulos también a tener. Comencemos por lo básico, la oración. La oración. Pero una oración que no tiene nada que ver con la extensión, dice Jesús. No hagáis largas oraciones con vanas repeticiones, creyendo que así van a ser escuchados por Dios. No. Entra en tu aposento solito, cierra la puerta y allí en lo secreto encuéntrate con Dios. Y en lo secreto Dios te recompensará. Ah, es la oración, sí, pero la oración a la manera de Jesús, que no consiste en el largo rezo. El silencio, yo creo que el silencio contribuye muchísimo. Infortunadamente en nuestra iglesia no hay una larga tradición del silencio y lo voy a presentar así. ¿Por qué el silencio ayuda? Porque si lo que buscamos es desarrollar nuestro ser interior a la manera como Dios nos propone en su palabra, me encontré con una expresión que voy a seguir usando de ahora en adelante, la ecología interior. La espiritualidad tiene que ver con la ecología interior. El silencio ayuda porque en el silencio me encuentro con una persona que hace mucho no me encuentro. Yo mismo. ¿Ves? Es que no tenemos tiempo para nosotros mismos. No queda, hay que ser muy, muy real. No queda tiempo en una sociedad con la dinámica de tiempos que tenemos hoy. Entonces el silencio te recuerda la importancia de tener tiempos con uno mismo. Y hay un gran maestro de la antigüedad, de esos maestros cristianos de la antigüedad, que decía: entra en silencio para encontrarte contigo mismo. Porque encontrándote contigo mismo, vas a darte cuenta que allí te estaba esperando Dios. Porque a Dios lo encontramos en la intimidad de nosotros mismos. Tiene su profundidad, ¿no?
A mí me gusta mucho repetirlo porque me habla mucho de la necesidad de encontrarnos con nosotros mismos, porque en ese encuentro Dios nos espera. Entonces el silencio, que no es más que reposar el alma, descansar los ritmos, serenar el espíritu y respirar a otro ritmo para encontrarnos con ese ser que hemos descuidado tanto. Entonces el silencio tiene como práctica fundamental ese sentido, y yo lo menciono en segundo lugar junto a la oración. La comunidad. Ahora hablábamos de la comunidad. Uno cuando va a la iglesia va para encontrarse con Dios, pero va para encontrarse con los demás. Entonces uno se cultiva como ser humano en una comunidad de fe que ojalá fuera bien diversa, generacionalmente, culturalmente, económicamente, socialmente y políticamente, porque es de los pocos espacios que quedan en la sociedad para que las diferencias se encuentren. Que el que es de un partido y no quiere ver al otro, allí hay una reconciliación en la cruz de Jesús. Entonces la comunidad es otra práctica. Bueno, mencionaría también la ofrenda, pero en este sentido, la ofrenda tiene la capacidad de ayudarnos a desprendernos de nuestro egoísmo y compartir con otros lo que pensábamos que era solamente nuestro. Ese es el valor de la ofrenda, que muchas veces se da a la iglesia, en otras veces se da a una persona necesitada, en otras veces se invierte en una causa justa. Como sea, siempre es la capacidad de desprendernos de lo que hemos considerado exclusivamente nuestro y darlo. Por ahí mismo va el ayuno, que no es solamente ayunar de comida. Hace unos años atrás, un líder religioso cristiano decía que en la Semana Santa nos llamaba a ayunar de redes sociales. Bueno, yo creo que esos son ayunos que hay que comenzar a tener en cuenta. El ayuno tiene el sentido de abstinencia. ¿De qué me debo abstener para yo crecer? Hay cosas que a veces no nos dejan. Entonces, en el caso de la tradición judía era la comida. Pero como digo, hay otras formas también de abstinencia o abstención. Yo agregaría la lectura de las escrituras. Creo que cada vez es más necesaria esa lectura, que no solamente nos va a decir en un versículo todas las respuestas para las problemáticas sociales que tenemos hoy, pero que alimenta, eso sí, nuestra alma para hacerle frente a lo que tenemos hoy y que la Biblia no registró porque la Biblia se dio en otro tiempo. Hoy tenemos desafíos muy actuales, pero la escritura es necesaria, y cada vez más lecturas contextuales, comunitarias, liberadoras. Entonces, mira, estamos mencionando oración, estamos mencionando escrituras, estamos mencionando comunidad, estamos mencionando silencio, estamos mencionando ofrenda, estamos mencionando ayuno, y la tradición cristiana sigue con un poco de prácticas que no hemos tenido en cuenta: peregrinaje, descanso, el cuarto mandamiento, descansar, el sabbat. Bueno, pero menciono solamente esas como para decir las posibilidades son muchas, y la historia de la iglesia nos las tiene allí reservadas para que vayamos y veamos qué de nuevo hay que refresque nuestra espiritualidad. Yo estoy haciendo un ejercicio de cuántas prácticas históricas hay y voy ya en 25 prácticas. Hay mucho que se puede hacer y mucho que nos ayudaría a fortalecer nuestra espiritualidad hoy. Qué excelente, ¿verdad? Aprendizaje que la espiritualidad tiene mucha oportunidad para nosotros, para reaprender, ¿verdad? O sea, volver a aprender. Reaprender. Sobre lo que realmente es la espiritualidad, lo que realmente es importante, y que no solamente se da en esas dimensiones, sino también que se debe instruir desde que son niños, a todas las generaciones. Y dentro de todas, posiblemente muchas se hacen
pero hay una invitación a hacer unas prácticas desde otro lente, un lente con más conciencia, más humanizada, y sobre todas las cosas, hay uno que me gusta, que es el más complicado, y es el silencio. Sí. Escucharnos a nosotros mismos, Sí. detenernos, y yo creo que eso nos va a provocar también escuchar mejor a Dios, ¿verdad? No creo, estoy segura, ¿verdad? Que hay un espacio para eso. Yo creo que eso ha sido un manjar. Sí, estamos aquí sujetándonos todavía, pero es parte del proceso. Buscar una continuidad para adentrarnos, porque yo sé que tenemos un tema un poquito para seguir sacando y hablar del descanso. La espiritualidad con el descanso yo creo que es bien importante para que lo entendamos, que no es el descanso de irnos a treparnos una máquina y seguir correteando. Eso es bueno, ¿verdad? Ese tipo de descanso también puede ser bueno, pero yo creo que el descanso que también Harold nos está hablando es un descanso de encuentro, ¿verdad? De un día no hacer nada, pero también y entrar en eso que provoca también los silencios. Sí, no, esa frase que mencionaste del silencio y de ir hacia el interior para encontrarnos. ¿La puedes repetir la frase? Sí, mira, que necesitamos encontrarnos con nosotros mismos porque en lo más íntimo de nuestro ser, Dios nos está esperando. Es como un lugar muy privilegiado de Dios para encontrarnos, pero nosotros a veces pensamos que lo encontramos en el púlpito, en el culto, en la alabanza, que todo eso es cierto, pero Él tiene un lugar privilegiado que es el interior nuestro, lo más profundo de nuestro ser. Y hay mucho texto bíblico que apunta precisamente a esa experiencia, ¿no? Estoy pensando ahora en muchos de los profetas. Qué tremendo cierre. Sí, no hay nada más que decir. No vamos a añadir más nada. Harold, gracias. Gracias. Gracias por este espacio. Para mí ha sido enriquecedor este diálogo. Es sentarnos con el maestro. Claro. Es un gusto siempre escucharte. Gracias a ustedes. Y espero que podamos volvernos a encontrar y darle continuidad a un tema tan necesario y pertinente en este tiempo. Y también Harold lo pueden encontrar en TikTok. Él tiene TikTok. Sí. Él tiene Instagram. Él tiene Facebook. Sí. Y así que, ¿cómo te pueden, ¿verdad? Que nos pueda, va a aparecer el cintillo, pero, ¿verdad? Ahí que usted va a poder verlo, pero puedes mencionarlo. ¿Cómo te consiguen en las redes? Bueno, gracias. Mira, yo estoy como Harold Segura. Harold Segura, ya ustedes mencionaron algunas de las redes en Facebook, en X, anteriormente Twitter, Instagram. Ahora me he metido también a TikTok. No es mucho lo que saco allí, pero estoy incursionando. Bueno, esas principales redes, todos los días publico algo sobre estos temas que estamos precisamente hablando. Durante esta semana estoy con el Evangelio de Juan. Me concentré en el Evangelio de Juan. Y por ahí tengo, a propósito de descanso, en Instagram una segunda cuenta que se llama Harold Segura-arte, sobre dibujos, acuarelas, pinturas, porque mira, esto es camino también de espiritualidad. Donde hay belleza y arte, allí está Dios. Entonces estoy incursionando en eso, descansando, muy contento. Además que es una forma de parar todo el ritmo que uno tiene y no terminar más loco. Entonces también les invito a eso. Estás haciendo unas obras bien bonitas. En Semana Santa sacaste una serie de... Sí. Excelente, te felicito. Qué bueno, así gracias, que puede conseguir. Y tiene un libro de emocionales, pinceladas del Evangelio, ¿verdad? Sí. También con dibujos, a propósito. Y muy bueno. Yo tengo eso y lo uso, ¿verdad? Me gusta tenerlo. Gracias, Angelita. Muchas gracias. Porque nos ayuda, porque provoca el querer buscar más. Es simple, sencillo, como es el Evangelio, pero eso despierta la sed de querer buscar más y profundizar. Y yo creo que Harold hace una aportación tremenda al reino de Dios y
y para mí ha sido de bendición y esperemos que este podcast, ¿verdad? Que hoy estamos así bien espirituales, como que cogimos el podcast así en baja. Es que estamos deleitándonos en ello, pero gracias. Sí. Y esto ha sido Más que un café, siglo XXI, con taza de café en mano y el cántico del coquí. Dale share, comparte, déjanos tu comentario y síguenos para puedas disfrutar de otras entrevistas, otros temas que sé que van a ser de gran bendición para tu vida. Su pastora, que los ama.